Era el mes de febrero de 1980 cuando en una aldea de Haití llamada Lester, una campesina que estaba trabajando en su casa se sentó por un momento mientras vio que se acercaba a su puerta un hombre muy misterioso, su hermano. El problema era que ese hermano suyo llamado Clervius Narcis tenía más de 18 años de haber muerto. Su misma hermana Angelina lo había enterrado en un velorio un 2 de mayo de 1962. Ella misma vio cómo lo habían declarado muerto y luego cómo lo habían enterrado. Por increíble que parezca, esta es una historia real y Clervius Narcis no fue el único de los llamados zombies de Haití. Un fenómeno que despertó incluso el interés de la ciencia y de los medios de comunicación de todo el mundo que descubrieron después de años de investigación médica una de las prácticas más oscuras de una secta o religión que puede pasar desapercibida por muchos, pero que ahora era tan real como este hombre que había vuelto de la muerte. Pero ¿de qué se trataban realmente estos casos de personas que regresaban aparentemente de la muerte en un estado semicatatónico a los que llamaban zombies? ¿Es el vudú una religión capaz de traer de vuelta a la vida a una persona? ¿O existe una explicación científica detrás del misterio de los zombies de Haití? Yo soy Víctor y en este video vamos a descubrirlo. Yo morí el 3 de mayo de 1962, me metieron aquí debajo y estuve más de 2 días sepultado. Fue desenterrado por un santero, por un hechicero vudú, que lo revivió. Cuerpos sin alma. Para comenzar esta historia, te voy a contar primero cómo fue que esto ocurrió, cómo fue descubierto y después te contaré la explicación científica sobre todo este fenómeno llamado zombificación. El caso más conocido comenzó a principios de los años 60, cuando Clervius mantenía una disputa con uno de sus hermanos luego de la venta de unas tierras. Pero ese no era el único problema que este hombre tenía. También era acusado de no hacerse cargo de sus hijos que había procreado con varias mujeres de la zona. Curiosamente, poco tiempo después de estos sucesos, Clervius empezaría a escupir sangre y sufrir de fuertes dolores de estómago, náuseas y otros síntomas que lo obligarían a acudir a la sala de urgencias del hospital Albert Schweitzer en Haití. A pesar de sus síntomas evidentes, los médicos no lograron dar un diagnóstico preciso y el estado de salud de este hombre empeoraba con el paso de las horas, hasta que finalmente, 3 días después de haber ingresado al hospital, murió a los 43 años. Su certificado de defunción fue incluso firmado por un médico haitiano y por otros médicos estadounidenses, y allí se especificaba que la causa de la muerte de Clervius había sido hipertensión maligna y edema pulmonar, a pesar de que hasta hace unos días antes este hombre se encontraba completamente sano. El 2 de mayo de 1972, Clervius fue velado y enterrado. Incluso esta imagen que ves en pantalla es la foto de la tumba de Clervius con él mismo posando encima de ella años después para la revista científica de Harvard. Pero en ese momento en el que Clervius estaba siendo enterrado por primera vez en su tumba, muerto, su familia se resignó a la idea de despedirlo. Pero no fue hasta 1980, 18 años después de su muerte, que las preguntas ante la resurrección de este individuo comenzarían a aflorar, y por suerte la única persona que lo sabía todo estaba dispuesta a contarlo. Y desde entonces, una serie de investigaciones se llevaron a cabo para dar una respuesta más científica a este hecho. La comunidad médica internacional de prácticamente todas las áreas de la medicina, incluso las más prestigiadas universidades como Harvard, estaban allí para intentar descifrar el misterio, al mismo tiempo que la prensa mundial ponía ante los ojos del mundo el caso de Clervius, el hombre que volvería de la muerte y que era prueba irrefutable de que en Haití existían los zombies. Incluso la cadena británica BBC llegó con todo su equipo de investigación a Haití en 1984 y logró entrevistar a Clervius. Allí contó su experiencia y revelaría que él no era el único zombie. ¿Había otros zombies en aquel lugar? ¿Otros además de mí? Oh, sí, había cantidad. ¿Cuántos había? Había 151, pero uno murió. 150. Todos allí dentro. De hecho, el hombre dijo haber sido víctima de algo que ya se conocía mucho en Haití, pero que para el resto del mundo era algo fantasioso, una zombificación.
como castigo, según la religión vudú, a la disputa que tenía con su hermano y por no haber mantenido a sus hijos. Este castigo fue suministrado por un brujo de la religión vudú, quien le dio a probar en secreto una extraña poción que le causó todos los males que desencadenaron su muerte. Y desde ese momento es cuando el relato de Clairvius se tornó incluso más increíble para la comunidad científica. Y es que él aseguraba que durante su muerte estuvo consciente en todo momento, pero que no podía moverse y que su cuerpo estaba sin vida. De hecho, el mismo Clairvius dijo recordar cómo escuchó perfectamente cuando los doctores decretaron su muerte y también escuchó los lamentos de algunos de sus familiares cuando recibieron la noticia. Incluso dijo que recordó hasta el momento en que lo habían enterrado. De hecho, dijo que cuando cerraron su ataúd sintió como uno de los clavos le había perforado su mejilla. Y en esa entrevista con la BBC mostró también la cicatriz de esa herida que confirmaba lo que él decía. How long was he in the coffin and what did he feel and think while he was in there? Pendant deux sequelles, ça a été senti. He was suffering from the nail. That's the only thing he could remember. Pero ¿qué pasó después de su muerte médica? Según los reportes del artículo publicado por la Universidad de Harvard y en la misma entrevista que le dio Clairvius a la BBC, dijo que ese día el mismo brujo vudú que le dio la primera poción para que muriera había ido a desenterrarlo y le dio otra poción para revivirlo, solo que ahora bajo un estado en el que muchas de sus funciones cognitivas ya no respondían. Era un verdadero zombie, sin memoria y sin la posibilidad de valerse por sí mismo. Esa misma noche fue trasladado a una hacienda azucarera por su nuevo amo, un practicante vudú que, por increíble que suene, fue el responsable de su zombificación como se le conoce en Haití. Pero la sorpresa más grande que narra Clairvius es que al llegar a esa hacienda se encontró con que todos los trabajadores de allí estaban bajo el mismo efecto, al menos un centenar de ellos que, como él, ya estaban legalmente muertos para el mundo y ahora eran literalmente esclavos allí y debían trabajar sin descanso o hasta que su amo se lo permitiera. Y aunque podía trabajar, describía su estado como semicatatónico. Este efecto catatónico, descrito también por diversos científicos a cargo de la investigación, es descrito, según la Real Academia de la Lengua Española, como un síndrome caracterizado por la pérdida de tono muscular y la ausencia de toda voluntad. Pero con el paso del tiempo, tanto él como otras víctimas que lo acompañaban comenzaron a recobrar un poco la cordura y la memoria, aproximadamente a los 2 años de estar en cautiverio. Y en ese lapso se formó una revuelta en la que algunas de las víctimas, llamadas zombies, asesinaron al brujo que los mantenía cautivos, y fue así como lograron escapar. Y tras vagar semidesnudos y haberse encontrado en un estado de shock por los últimos 16 años, Clairvius logró encontrar finalmente a su hermana Angelina Narcís, que lo puso a salvo. Y aunque al principio no lo podía creer, denunciaron todo a las autoridades haitianas y a los medios de comunicación local, y después la noticia corrió como pólvora. Pero a diferencia de él, las otras personas que fueron víctimas de esta llamada zombificación sufrieron daños irreparables en el cerebro. Pero Clairvius no había sido el único. Fue apenas el primer caso famoso de muchos más que se descubrirían a partir de él. Un caso muy similar al suyo apareció pronto, pero esta vez de una mujer llamada Francina Ileus, quien fue enterrada en febrero de 1976, pero años después, en 1982, la policía encontró a una mujer vagando que poco tiempo después fue reconocida por su madre gracias a una marca de nacimiento. La historia era muy similar a la de Clairvius. Francina cuenta que fue castigada por adulterio y, al igual que Clairvius, fue revivida con una poción. Y entonces una ola de los famosos zombies de Haití comenzaron a documentarse durante todo el siglo XX. Y por increíble que parezca, aún sigue practicándose la zombificación hasta la fecha. Son tan frecuentes los reportes de personas muertas y enterradas que aparecieron años después sin conciencia o en un estado catatónico que incluso en el 2003 un comité de senadores haitianos viajó a Benín, África, una de las cunas del vudú, para intentar frenar las llamadas zombificaciones y copiar el modelo legislativo de ese país frente a los crímenes vinculados al vudú. Y es que en teoría, en su legislación actual, no es un delito revivir a un muerto y luego esclavizarlo,
Pero en realidad hay una explicación distinta a todo esto y la respuesta no tiene nada que ver con la hechicería. Pero antes de decirte cuál es esta respuesta, quisiera pedirte un gran favor. Si te gustan nuestras investigaciones, ayúdame suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales y comparte. Es totalmente gratis y es la mejor manera en la que nos apoyas a llegar a más mentes curiosas. La prevalencia del vudú en Haití es evidente. Es una de las pocas naciones en América donde estas prácticas religiosas son muy habituales. Existen reportes de cientos de manifestaciones relacionadas a ellas que la ciencia no había podido comprender del todo. Sin embargo, el caso de los zombies de Haití llevó una investigación tan extensa que reunió a científicos de todo el mundo y que incluso contó con la ayuda de verdaderos hechiceros vudú que mostraron cómo elaboraban sus pócimas y supuestos hechizos vudús para matar a los condenados y luego revivirlos. Lamarque Doyon, quien era en ese entonces el director de la central Mark Klein de Psicología y Neurología, ubicado en Puerto Príncipe, fue uno de los primeros en interesarse por esta historia que ocupaba la primera plana de los diarios más importantes del país. Logró reunirse con Clairvius y comprobó que la historia que tanto se comentaba sí era verídica, pero su atención se centraba más bien en esa misteriosa bebida que se le dio a Clairvius antes y después de su supuesta muerte, porque estaba seguro que debía existir una respuesta más científica y menos mágica para este suceso. Y fue así como se comunicó con un colega suyo en Estados Unidos, en Nueva York, para ser más exactos, y se trataba de Nathan Klein, considerado el padre de la psicofarmacología, quien había logrado los más importantes galardones científicos como el autor de revolucionarios tratamientos para enfermedades mentales como la esquizofrenia o la depresión. La fascinación sobre este tema era tan grande para la comunidad científica que Klein incluso logró obtener financiamiento para trasladarse a Haití e iniciar la investigación lo más pronto posible. Otro de los investigadores que viajó hasta Haití fue el canadiense Wade Davis, un antropólogo etnobotánico que formaba parte del Museo Botánico de Harvard y que después de pasar varios meses en el país pudo reunirse con varios hechiceros vudús y le compartieron parte de sus creencias y una muestra de la poción con todos sus ingredientes. Esa muestra fue analizada en Estados Unidos en los laboratorios de la prestigiada Universidad de Harvard y entonces el misterio se comenzó a revelar. La pócima para la zombificación de los hechiceros vudús se componían de elementos vegetales y animales. Uno de los que más les llamó la atención es un pez de la familia de los tetraodontinos que tiene unas 200 variantes de especies. El más conocido es el pez globo. Pues resulta que este pez tiene en particular una neurotoxina llamada tetrodotoxina, que se considera un anestésico 160,000 veces más poderoso que la cocaína. Y ese era precisamente uno de los ingredientes principales de la pócima de los zombies que causaba un ataque letal al sistema nervioso. De hecho, el misterio de la zombificación vudú ya era en parte conocida en Japón, en donde este pez es muy habitual. Se llama fugu, y aunque es un manjar muy codiciado por el paladar japonés, es bastante conocido por su poder letal si no se manipula de forma correcta. Al investigar los efectos de una intoxicación por tetrodotoxina, los científicos a cargo de la investigación en Harvard descubrieron que al menos 20 de esos efectos coincidían con los reportes de Clairvius, Francina y otros cientos de casos de zombies en Haití. Ahora lo que parecía un hechizo vudú comenzaba a tener una respuesta científica. Y es que resulta que en Japón también hubo muchos reportes de personas que luego de haber sido declaradas muertas, revivieron de forma extraña hasta 7 días después. Y hasta se reportó el caso de un hombre que despertó en el ataúd sin mayores problemas. Así que con un panorama más claro y una sustancia en la mira, los investigadores decidieron ir más allá. Ahora debían probar la poción, aunque claro, no podían hacerlo en humanos, pero sí lo hicieron en ratas y monos para comprobar sus efectos clínicos en el Hospital Presbiteriano de Columbia, en Nueva York. La sustancia se aplicó directamente en la piel de los roedores y los primates y después de las 6 horas, las ratas, por ejemplo, comenzaron a mostrar los primeros síntomas, hasta que dejaron de moverse y parecían estar completamente muertos. Pero al revisarlas notaron que su corazón latía a una frecuencia muy baja y su respiración era relativamente normal, aunque a simple vista era imperceptible, no tenían estímulos y parecían inmunes al dolor. Esta especie de estado de coma llegó a durar hasta 24 horas,
Pero en el caso de los monos, los efectos fueron más potentes. Tan solo media hora tardó en mostrar los primeros síntomas. Aunque estaban conscientes, se mantuvieron en un letargo catatónico por varias horas y eran insensibles al dolor. Pero estas pruebas eran apenas una pequeña muestra de un solo ingrediente de esa poción vudú. Según Webb Davis, el otro componente importante que junto a la tetrodotoxina formaban este cóctel de la muerte era una planta tradicional indígena de Centroamérica que pertenecía a la familia de las daturas. Esta planta es popularmente conocida como la hierba del diablo y se ha comprobado sus propiedades alucinógenas causando delirios, la pérdida de la memoria, sumisión, apatía y desorientación. Todos estos síntomas son muy parecidos a los que sufrieron estas personas en Haití, lo que podría darnos una respuesta más científica de lo ocurrido. Pero ¿cómo llegaron estos hechiceros vudús a preparar una poción que la medicina no pudo descubrir por tantos años y que tuvieron que descifrar los mejores científicos de la Universidad de Harvard? El mismo investigador Davis escribió un libro sobre esto llamado La serpiente y el arco iris, que de hecho tuvo tanto éxito que fue adaptado para una película en cine en 1988. En varios países en español esta película fue traducida como La maldición de los muertos vivientes y vaya que es un título bastante atinado para esta historia. Quiero agradecerle a uno de mis suscriptores, José Ignacio Neira Almazán, que nos sugirió hacer un video sobre este tema. Si te gustaría que habláramos de algún tema fascinante en específico, déjame tu sugerencia en los comentarios que yo los voy a leer todos. Te veo en el próximo video.